Una de las preguntas que más frecuentemente me hacen, sobre todo la comunidad a la que sirvo, que son emprendedores, una gran mayoría son mujeres, son damas, algunas son mamás, y también influencers, y también personas que están en el mercadeo en redes. Es el tema del liderazgo, del líder. Usualmente me preguntan, José Luis, ¿cómo hago para ser un mejor líder? ¿Cómo hago con el tema del liderazgo? Y puedo entender que para mucha gente el tema del liderazgo puede ser hasta un mito, puede ser algo bien lejos por allá, difícil de alcanzar, o es algo que en el futuro yo voy a poder llegar a ser un buen líder, voy a tener una posición de liderazgo. Pero te quiero comentar que una de las barreras y de los obstáculos que yo tuve que vencer en relación al concepto del liderazgo o lo que es ser un líder, eran mis estereotipos, eran mis imágenes mentales, las asociaciones mentales que yo tenía en relación a ser un líder. Eh, Hasta que un día conocí a uno de mis mentores favoritos y uno que es especializado en el tema del liderazgo, como es John Maxwell. Y John trajo a mi vida una claridad impresionante en relación al concepto de ser líder o del liderazgo. Cuando él lo define como, y ahora es también mi definición, que el liderazgo no es otra cosa que pura influencia. Es nada más y nada menos que influencia. Entonces, imagínate tú queriendo ser una mejor líder o queriendo aumentar tu liderazgo, alrededor del concepto de que no es otra cosa sino influencia. Ahora, ¿qué es influencia? La influencia es la capacidad que tú y yo tenemos de influir, valga la redundancia, de catalizar, de afectar, de cambiar tres elementos en un ser humano o tres áreas que son los pensamientos, las emociones y por supuesto las acciones. Como tú sabes muy bien, un líder es alguien que es capaz de movilizar, de mover a la acción, de equipar, de desarrollar un equipo. Y bueno, en cuanto al liderazgo podemos pensar muchas asociaciones positivas. Los CEOs, los dueños de empresas, políticos, figuras públicas, tienen, entre otras cosas, liderazgo. Pero bueno, entre tú y yo vamos a acordar que si liderazgo no es otra cosa que influencia, entonces aquí es donde te quiero compartir varios aspectos claves para que lleves tu liderazgo al máximo nivel o al siguiente nivel en tu vida personal, en tu vida familiar, en los negocios. Pero quiero hablar de algunos estereotipos en relación al tema del liderazgo, que es importante que tú y yo conversemos. Uno de los mitos que hay en relación al liderazgo es si es algo con lo que se nace o es algo que se puede hacer, que se puede desarrollar. Y sí, aunque excepcionalmente hay muchas figuras, hay muchas personas que pareciera que nacieron con ese don o esa característica natural de liderazgo, de influir sobre otros. La buena noticia que te tengo es que tú y yo, independientemente que hayamos nacido líderes o no, podemos ser mejores líderes, podemos desarrollar liderazgo. Entonces, este primer mito es importante que lo identifiques. Y sí tengo buenas noticias para ti, porque en mi propia experiencia personal y de gente con la que he trabajado, he comprobado que el liderazgo se hace, se desarrolla, que el liderazgo es una decisión personal. Cuando yo entiendo que el liderazgo no es otra cosa que influencia, entonces yo elijo poder influir de una manera más impactante en otras personas. Entonces, ese es uno de los primeros mitos que más frecuentemente yo puedo identificar con las personas, con las emprendedoras con las que trabajo. Entonces, el líder, aunque se pueden hacer con el liderazgo, también se hace. Tú y yo podemos elegir cada día tomar la decisión de elevar nuestro liderazgo
cuando incrementamos nuestra influencia, nuestra capacidad de influir en el pensamiento, en las emociones y en las acciones. Pero no queda allí, hay muchos mitos en relación al liderazgo. Pensando también, recuerdo de mis años de adolescencia y como adulto joven, una de las cosas que para mí era una asociación automáticamente con el liderazgo, con eso de ser líder, era una persona extrovertida. Era una persona que hablaba mucho. Y es un mito. Esta asociación mental o colectiva de que para ser líder se requiere ser extrovertido, hablar mucho o inclusive con alta voz, gritar, no es otra cosa que un mito. La realidad es que el liderazgo, la capacidad que tú y yo tenemos de influir en el pensamiento, en las emociones y en las acciones, no tiene nada que ver con características de la personalidad en cuanto a ser extrovertido o no. Una persona extrovertida o una persona introvertida puede desarrollar una capacidad de influir, un nivel de liderazgo extraordinario, toda vez que entiende que el liderazgo es la capacidad de influir. No tiene nada que ver con el tono de voz, no tiene nada que ver con características de la personalidad, de ser extrovertido o introvertido, porque aún las personas más introvertidas, las personas que hablan menos, son las que pueden desarrollar la capacidad increíble de la escucha activa y escuchando y atendiendo las necesidades de otros, identificando problemas allá afuera, podemos o se puede incrementar nuestra capacidad de influir y de liderar. Otro mito muy común cuando veo la lista de los mitos es que una persona que está en posición de liderazgo lo sabe todo, tiene todas las respuestas. Y esto no está nada más lejos que de la verdad. O sea, es totalmente un mito. A diferencia de lo que muchos hemos creído cuando estábamos creciendo, que el líder es un Mr. Know-it-all o es una persona, es una dama que tiene todas las respuestas. El líder, el que tiene la capacidad de influir sobre otras personas, sobre sí mismo, es una persona que es alumno, que tiene una voluntad y una predisposición para el aprendizaje constante. Y tú y yo, en nuestro liderazgo, en nuestro nivel de influencia, la buena noticia es que no tenemos que tener todas las respuestas y saberlo todo. Podemos elegir ser vulnerables y dejarles saber a otras personas que hay respuestas que no tenemos, que hay conocimiento que todavía no disponemos, pero lo voy a averiguar, lo voy a consultar. Cuando alguien de mi equipo, cuando un cliente, cuando una persona importante en mi red de relaciones me hace una pregunta que no tengo la respuesta o no sé cómo responder en el momento, elijo ser vulnerable, elijo crear confianza y ser lo suficientemente transparente como para decir, no lo sé, pero lo voy a averiguar. Entonces, este mito de que el líder lo sabe todo, es eso, es un mito. Tú puedes aumentar tu liderazgo y tu capacidad de impactar con la influencia en pensamientos, en emociones y en acciones sin necesidad de saberlo todo. Hay otro mito también, y este me pegó a mí personalmente, te lo tengo que confesar, y es que la figura que hay ahí hacia el liderazgo es de una persona que está muy sola. He escuchado a mucha gente que de paso admiro y respeto decir, ser líder es un camino solitario, y no es otra cosa que un mito. Porque el verdadero líder no es el que está en solitario, no es el que va solo, sino el líder o la persona que está desarrollando su capacidad de influir sobre otros viene acompañado, no va solo a la cima. Porque si tú y yo como líderes o en nuestro nivel de influencia estamos en solitario, estamos dando un paseo a solas. El verdadero líder no es el que está solo en la cima, no es el que está solo en el éxito, en el triunfo, sino es
aquel que es capaz de influir, de incrementar tanto su liderazgo, que se rodea de otras personas, en las cuales ha provocado una transformación, en quienes ha influido también a su vez para afectar el pensamiento, las emociones y las acciones. Y no hay nada más gratificante y no hay nada más que selle el nivel de liderazgo, de influencia que tú y yo tenemos, que la cantidad de gente por la cual nos hacemos rodear, la cantidad de gente a la que hemos agregado valor, a la que le hemos impartido transformación, inspiración, motivación, equipamiento o movilizar. Entonces, de nuevo, olvídate de ese mito de que ser líder es muy duro porque es un camino solitario. No, el liderazgo no es otra cosa que la habilidad de crecer junto con otros. Si estás en mercadeo en redes, tu liderazgo o tu influencia se va a medir por tu habilidad de estar rodeado de otras personas, de tomarlos de las manos y guiarles el camino, mostrarles el camino. El líder, el que tiene alta influencia, conoce el camino, sabe el camino y muestra el camino y le enseña a otros, tomados de la mano, cómo subir a la cima juntos. Pero no queda allí, hay otros mitos también. Y es que la persona que está en posición de liderazgo tiene que ser fuerte, tiene que ser una persona de una personalidad abrumadora, arrolladora, muy fuerte. Y no es otra cosa sino un mito. Más que ser una persona fuerte o que hable duro o que grite, sí necesita ser una persona con convicciones y valores firmes. Entonces, en lugar de fuerte, como se conoce allá afuera, que es una persona que se impone, que domina, el liderazgo o la capacidad de influir sobre otras personas está relacionado más con la firmeza, en conocer, identificar y vivir cada día basado en nuestros valores, en nuestros principios, en aquello que apreciamos, en aquello que le damos mayor valor. Y por supuesto que tú y yo podemos incrementar nuestro liderazgo cuando la gente ve que somos coherentes, que más que gritar o más que imponernos, persuadimos y somos consistentes, somos congruentes, es decir, firmes en nuestras convicciones, firmes cuando respondemos, cuando tomamos una decisión, cuando hacemos una elección para un camino o para el otro, cuando nos están observando y ven que hay consistencia, congruencia y que somos firmes con nuestros valores, eso es un imán que atrae a otros para tu poder también expandir, incrementar tu influencia. Pero hay otro estereotipo también en relación a eso de ser líder, y es una persona que es autoritaria, que es como dictatorial. Y sí, seguramente muchos de nosotros que venimos del mundo latino hemos visto mucho esos role models, esos ejemplos de caudillismo, de que una líder o que un líder tiene que ser una persona que se impone, que es autoritaria, que es autocrática. Y no hay nada más distante de la verdad. Es un mito. Porque el líder o la persona que quiere incrementar su capacidad de influir sobre otros es una persona inclusiva, es una persona que escucha, es una persona que crea un ambiente sano, seguro para el diálogo. Yo como líder no tengo que imponer mis ideas, pero sí debo abrazar y entender que en mi equipo, en mi comunidad, hay gente con diferentes personalidades. Ese liderazgo autoritario, autocrático ya está en decadencia. Hay unos informes importantes de recursos humanos donde está demostrado que una altísima cantidad, un altísimo porcentaje de la gente que renuncia a los trabajos, no renuncia a las empresas, no renuncia al trabajo, le renuncia a un jefe, le renuncia a una persona,
a un manager, a un gerente o a un líder que es autocrático, que es autoritario, que no permite equivocaciones, que lo sabe todo y que no provoca o no estimula ese diálogo sano, lleno de confianza, donde hay diversidad, distintas opiniones, pero el líder más bien, más que ser autocrático, debe incluir, debe influir y persuadir de nuevo en el pensamiento, en las emociones y en las acciones del equipo. O sea, es como que, entre comillas, más que imponerte, entre comillas, es más que imponer o forzar una decisión, es el proceso o el camino de la persuasión, dejando que otros hablen, dejando que otros opinen, pero a la misma vez persuadiendo, influyendo, afectando el nivel de conciencia, del pensamiento, de las emociones y de las acciones de otra persona o de un equipo, incluyendo tu familia, para incrementar tu liderazgo y tu capacidad de influir sobre otros.